Aprendo en casa. Tengo el deber de respetar las opiniones y costumbres de los demás, aunque no sean iguales que las mías. Buenas tardes, jóvenes. Con esta frase quiero iniciar una semana de retroalimentación en el área de comunicación. Y vamos a ver entonces el tema del día de hoy. Tema: planificamos y escribimos la primera versión de nuestro artículo de opinión. El propósito es que vamos a planificar, escribir, revisar y divulgar un artículo de opinión sobre la diversidad cultural en el Perú. La competencia que se va a evaluar es: escribe diversos tipos de textos en su lengua materna. El valor, que es muy importante, es el valor del diálogo intercultural. ¿Por qué diálogo intercultural? Jóvenes estudiantes, a través de esta divulgación de su artículo de opinión, reflexionan acerca del reconocimiento y la valoración de la diversidad cultural en el Perú. Muy bien, entonces vamos a iniciar con la recomendación siguiente. Acomódate en el espacio de tu casa asignado para realizar con tranquilidad tus actividades. Recuerda lavarte las manos y desinfectar los útiles que vas a utilizar, ¿no? Aquí están las recomendaciones para que ustedes, jóvenes, estén muy seguros en casita, acomodados para poder realizar la planificación de nuestro artículo de opinión. Entonces, el artículo de opinión viene a ser un texto en que el autor transmite su punto de vista, es decir, su opinión sobre algún aspecto importante de la realidad política, económica, cultural o social. Para ello, analiza y emite valoraciones con el objetivo de influenciar, persuadir y orientar ¿a quién? Al lector. Entonces, ahí tenemos un modelo, un ejemplo, con un título muy llamativo que dice: para la enseñanza, los mejores, ¿no? Y ahí está, ese es un artículo de opinión. Entonces, ¿con qué texto se va a trabajar? Exactamente, se va a seguir trabajando con el texto que es la diversidad cultural. Este texto ya trabajamos en la semana 18, se recuerdan que ustedes trabajaron sus organizadores, su síntesis. Entonces, como ya tienen la idea avanzada, no les va a ser difícil realizar su artículo de opinión. Entonces vamos a planificar, ¿no? Antes de escribir, primero vamos a planificar. ¿Qué cosa se va a planificar? El artículo de opinión con las siguientes preguntas. Primero vamos a definir el problema, de qué se está tratando. Entonces, ¿cuál será el problema? Exactamente, la diversidad cultural. Estas preguntas son para que ustedes se puedan ayudar a, recabar más ideas, más datos, argumentar también su opinión. Entonces, ¿de qué trata el problema seleccionado? Es la primera pregunta. Luego, ¿qué daños causa? ¿Qué daños causará no respetar la diversidad cultural? ¿Tendrá o no tendrá? ¿A quiénes? ¿A quiénes les causará? ¿Cómo se originó? Entonces, son preguntas que a ustedes les va a ayudar para que puedan argumentar su artículo. ¿Quiénes están involucrados? ¿Cuánto tiempo persiste este problema? ¿Quiénes creen ustedes, jóvenes, que están involucrados? ¿Todos nosotros o algunos? ¿No? Ahí está, ¿no? ¿Quiénes estarán involucrados? Luego, ¿cuánto tiempo persiste este problema? ¿Desde cuándo será este problema de la diversidad? ¿Será solamente en este siglo? ¿O ya desde antes? ¿No? Entonces son preguntas que a ustedes les va a ayudar a facilitar su análisis para poder argumentar, persuadir en el artículo de opinión de la diversidad cultural del Perú. Entonces vamos a seguir completando también lo siguiente. Como ya he respondido algunas preguntas que están ahí, mi postura sobre este tema es, ahí ya pueden poner ustedes una postura a favor o postura en contra, de repente, de lo que nos dice el texto, ¿no? Solamente ustedes son los únicos que han analizado, sintetizado, y por lo cual ustedes tienen una postura, es decir, una posición que ustedes van a dar a conocer del tema. Luego,
¿Qué argumentos sustentan mi opinión? ¿Qué argumentos? Los argumentos que van a sustentar mi opinión. Por ahí de repente tengo datos, ¿no? En internet, en alguna página importante, he visto algunas opiniones o de repente algunos ejemplos sobre el artículo de opinión, ¿no? Entonces ahí está. Los argumentos que sustentan mi opinión es, ahora se va a determinar qué cosa, el propósito y a quién se va a ir dirigido mi artículo. ¿A quién estará dirigido tu artículo de opinión? ¿Quiénes lo leerán? ¿A quiénes jóvenes? Posiblemente a su familia, ¿no? Porque todos estamos dentro de casa y las personas que más posiblemente lo van a leer directamente son la familia. Y bueno, yo también, porque ustedes me van a mandar su evidencia, ¿no? ¿Cuál es el propósito de tu artículo de opinión? Si hablamos de un propósito, ¿a dónde se quiere llegar, no? El día de hoy, por ejemplo, yo les he puesto cuál es el propósito, ¿no? Entonces, a eso queremos llegar. ¿A qué quieren llegar ustedes con el artículo de opinión? Con su opinión acerca de la diversidad cultural. ¿Y qué registro de uso de la lengua es el más adecuado para escribir este tipo de texto y sobre este tema? A ver, ¿qué registro? ¿Cuántos registros tenemos? Tenemos 2, exactamente, el formal y el informal. Pero el registro que ustedes más van a utilizar, ¿cuál creen que es? Muy bien, es el formal. Porque el formal está más preparado, más detallado, ¿no? En cambio, el informal es cuando algo se da del momento. En este caso, ustedes están planificando su artículo de opinión, por lo tanto, el registro que van a utilizar o es el más adecuado es el registro formal. Entonces, también es importante, con la información que tienes, escribir tus ideas, ¿no? Primero, ¿qué van a hacer? ¿Cómo iniciarás tu texto? Ahí está, como ya han respondido algunas preguntas, entonces, ¿cómo iniciarás tu texto? ¿No? Segundo, ¿con qué argumentos sustentarás tu opinión? Ya les había dicho que los argumentos tienen que ser datos verídicos que ustedes hayan observado, hayan analizado, hayan investigado, o por ahí tengan un ejemplo de algún caso de diversidad cultural, de algunas personas que no respetan a otros, ¿no? En el aula también ha sucedido muchos de estos casos. Y tercero, ¿cuál es la conclusión? Entonces, ¿cuál será su conclusión al final? ¿En qué ustedes van a basar todo lo que han argumentado? Entonces, ahí está todo lo que ustedes tienen que escribir paso por paso. Pero esto también se debe dar de una forma estructurada, una forma organizada. Para eso vamos a conocer cuál es la estructura del artículo de opinión, ¿no? Lo primero, el título, ¿no? Si ustedes se dan cuenta en el texto que han leído, ¿cuál es el título? ¿Qué es la diversidad cultural? Ustedes van a tener que poner otro título de acuerdo a su posición, a favor o en contra. Otro título llamativo para que el lector, al momento de observar el título, esto ya está llamando la atención para poder leer. Luego viene la postura. ¿Qué querrá decir la postura? ¿Qué será la postura? Es la posición o actitud del autor frente al tema. ¿Quién es el autor en este caso? Exactamente, ustedes, ¿no? Luego tenemos el argumento, que es el conjunto de datos, casos, ejemplos y citas para respaldar la postura del autor. Cuando hablamos de datos, por ahí tenemos algunos datos, de repente me puedo guiar de la lectura o de otras lecturas. Casos, ejemplos, ¿no? Por ejemplo, ejemplos que ha pasado, que yo he notado, que no hemos respetado la diversidad cultural de algún compañero que ha llegado a nuestra aula, por ahí de repente con otra cultura, ¿no? Entonces, ahí también pueden argumentar. Y citas para respaldar la postura. Las citas son algunos datos importantes que podemos encontrar en libros o también podemos encontrar en algunas enciclopedias virtuales, ¿no? Que también nos puede ayudar para poder realizar nuestro artículo de opinión. Y finalmente el cierre. El cierre viene a ser el resumen de todo lo que se está hablando, ¿no? Todo lo que está diciendo el autor lo va a resumir en el cierre, ¿no? Bueno, finalmente puedo concluir que la diversidad cultural es importante, ¿no? Entonces, ¿ustedes cómo lo van a dar ese resumen de todo lo que han escrito?
Ahí está entonces la estructura de un artículo de opinión para que ustedes puedan realizar organizadamente su planificación del artículo de opinión. Y acá viene lo más importante, ¿no? Que es el reto del día. ¿Cuál será el reto del día? Exactamente, redactar con coherencia y cohesión, tomando en cuenta los pasos de la planificación, el primer borrador de un artículo de opinión, en el que valore la diversidad cultural del Perú. Entonces, no todavía van a terminarlo, sino están planificando para que realicen su primer borrador. Pero les quiero explicar, este borrador también es importante que me lo presenten muy detalladamente en orden, ¿no? Tiene que haber coherencia, cohesión, con las ideas que tenemos de nuestras opiniones. Ya les he dicho, su opinión puede ser a favor o en contra. Lo importante es que ustedes están argumentando algo que a ustedes les interesa. En este caso, el tema de la diversidad cultural del Perú. Bien, jóvenes estudiantes, conmigo hasta la primera parte de esta sesión de la semana 19, esperando que me envíen sus evidencias y también que esas evidencias ustedes lo guarden en sus portafolios, muy ordenadamente del área de comunicación. Muchas bendiciones y sean responsables con sus actividades. Muchas gracias.